Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 7, El anillo del asesino de reyes demonios. Parte 1. Llevando al dios mono de viento en sus brazos, Loquillian voló. Estaba haciendo uso de la fuerza sin igual todo el tiempo, suprimiendo al dios mono Hanuman, cuya fuerza poderosa era universalmente alabada en el Ramayana. Usando la mano derecha de una niña pubescente agarrando la cara blanca de Hanuman, inyectó el poder divino de Vajrapani en sus dedos de forma continua. Estaba causando que Hanuman gimiera. ¡Bu! En términos de lucha libre profesional, esto tendría un aspecto similar a la garra de hierro. Sin embargo, el parecido era meramente superficial. Agarrando la cabeza de Hanuman con fuerza diamantina, los 5 dedos también estaban ejerciendo fuerza sobre los puntos de presión en la cabeza, sellando los movimientos del cuerpo del objetivo. Sin embargo, se suponía que este dios mono de color blanco puro albergaba habilidades más terribles en contraste con su aspecto intelectual. Él no seguiría controlado por tiempo indefinido. Debo dejar el juego lo más rápido posible para llegar a un lugar para luchar contra él. Para llegar a esta conclusión, Loquillian utilizó la clarividencia para detectar la Tierra a unas pocas decenas de kilómetros antes de elevar su velocidad de vuelo a la vez mientras volaba en esa dirección. Las proximidades de la bahía de Tokio eran demasiado estrechas para los gustos de la sin igual Loquillian. Por otra parte, Puspaka Vimana también se movía hacia el oeste a lo largo del océano actualmente. Lo más importante era la sencilla razón que la velocidad de vuelo de Loquillian era mucho más rápida que la magia de vuelo de Liliana. Por lo tanto, se limitó a 2 o 3 minutos de volar sobre la bahía de Tokio para llegar al lugar de destino directamente. Entonces, Loquillian utilizó esta velocidad inusual para atacar. Sin ralentizarse en absoluto, ella aterrizó directamente. Estrellándose contra el suelo con una aterradora velocidad divina, ella golpeó el cuerpo de Hanuman violentamente en el suelo de cemento. El dios mono blanco con el cuerpo de acero cayó como un impacto de meteoritos. El resultado directo del impacto de Hanuman en el suelo hizo un gran cráter alcanzando casi 20 metros de diámetro. Trozos de hormigón de diferentes tamaños volaron y se dispersaron en el aire. Algunos eran golpes de piedras del tamaño de guijarros, mientras que otros eran tan grandes como los automóviles pequeños. Sin embargo, el dios de la guerra del viento y el acero no era tan débil como para ser herido por algo de este nivel. Después del aterrizaje forzoso, la cabeza de Hanuman todavía estaba en el agarre firme de la mano derecha y los dedos de Loquillian, pero finalmente, fue capaz de cantar las palabras de poder. Mieme Padre, oh Dios del viento Vayu. El cuerpo del dios mono blanco se convirtió en una ráfaga de viento. Incluso alguien como Loquillian no era capaz de comprender un cuerpo gaseoso, de repente. Hanuman había luchado libre espléndidamente, convirtiéndose en un vendaval para correr desde el fondo del cráter a su borde, aterrizando con seguridad en el suelo de cemento. Ya fuera el cuerpo del mono o de su hermosa piel blanca, no se rasgó ni lo más mínimo. Fufufu. Como era de esperar del dios de la guerra valeroso de la India antigua, Hanuman. Cuando nos enfrentamos a la muerte inminente, su capacidad de controlar libremente los rasgos de tu inmortalidad es legendaria como se rumoreaba. Por otra parte, Loquillian estaba completamente ilesa también. Incluso utilizando el cuerpo de Hanuman como un escudo, al estrellarse contra el suelo con ese nivel de velocidad y cantidad de movimiento, un aterrizaje forzado era imposible en condiciones normales. Lógicamente hablando, debería haber recibido lesiones y la fuerza acorde con el rápido descenso, muriendo en el acto. A pesar de ello, Loquillian no había sufrido ningún daño por el estilo. Ella saltó a la ligera. Al llegar frente a Hanuman con un solo salto sin esfuerzo desde el fondo del cráter, su movimiento ya había superado el ámbito de la ligereza, tan elegante como una doncella celestial libre de las restricciones de la gravedad. Esta vez, Loquillian estaba frente a frente contra Hanuman en el suelo. Sin embargo, el hijo del dios del viento flotaba inmediatamente en el aire usando sus propios poderes de vuelo. Hermosa Ceina de dioses, Alteza, evidentemente, sabe mis orígenes. De repente deteniéndose en un punto en el aire, Hanuman se sentó, inmóvil. Para el hijo del dios del viento, el aire intangible e invisible no era diferente que los muebles. Mientras Hanuman estaba sentado, como si estuviera en una mediación zen, una mandala apareció detrás de él. Era un círculo 10 veces más grande que la altura de 180 centímetros de Hanuman.
La mandala de su maestro representaba un sinnúmero de armas mientras que Hanuman era el hombre de un gran ejército de 1000 monos. Todos los monos tenían armadura, armados con espadas y lanzas. En ese caso, tú debes saber eso. Antes de convertirme en devoto del príncipe de la corona, solía servir a Sugriva, dirigentes de la raza del mono. Además, yo era el general en jefe del ejército de monos. Entonces, los miles de monos que aparecieron en la mandala cobraron vida. Obteniendo vida y forma física, estos soldados monos servían a Hanuman. Además, su piel era blanca como su maestría. Su similitud con el hijo del dios del viento que se extendía a otras áreas, los miles de monos armados estaban montando en vendavales, volando en el aire. Cargando hacia Loquilian desde arriba, estos monos atacaron con sus respectivas armas. Naturalmente, es evidente fuera de toda duda. En respuesta, se encogió de hombros con arrogancia como correspondía a la señora del reino marcial. Peones desechables de este nivel no hay quien lesione un solo pelo mío, incluso si se reúnen 1.000.000 de ellos. A partir de esos hermosos labios salió una voz tan intensa como el rugido de un león. Además, su hermosa voz, tan agradable para los oídos, se transformó en una onda de choque de viento mágica capaz de romper incluso el acero. Ella había usado su segunda autoridad del rugido del dragón y aullido del tigre. Los generales mueren a caballo, soldados destruyen campamentos enemigos, ríos de sangre a través de la tierra, los huesos blancos se encuentran expuestos permaneciendo en senderos de caballos pasados, los nombres permanecen en el registro en vano. Estaba cantando un poema que lamentaba la tragedia de los campos de batalla sin piedad. Los versos mágicos de Mal Agüero convocaron un aire de la destrucción, barriendo ligeramente a través al ejército de 1000 monos. Al final, todos los soldados de Hanuman fueron pulverizados y se dispersaron sin excepción. Perdiendo sus formas como monos, los soldados se convirtieron en polvo minúsculo, dispersándose en la atmósfera. Pero en el instante siguiente, Hanuman atacó desde el aire sin previo aviso. Descendiendo sobre Loquilian rápidamente desde lo alto, desencadenó una patada giratoria mediante el impulso de su descenso. Rotando verticalmente, con los pies descendiendo como la hoja de una guillotina, era una hazaña absurda. Un ataque de patadas ágiles solo era posible para los monos llevarlo a cabo, esta medida buscaba la delicada clavícula de la líder del culto demoníaco. Sin embargo, el combate sin armas era precisamente el campo superior de especialización de Loquilian. Ella se limitó a tomar un paso atrás para esquivar la patada de Hanuman. Aún así, el ligero retraso en su evasión dio lugar a un pequeño desgarro en el pecho del vestido mandarín que llevaba. Descendiendo en el suelo de nuevo, Hanuman habló con Loquilian con el ceño fruncido. Viendo que fueron vencidos tan fácilmente, no había ningún punto de salir de mi camino para suscitar soldados. Jaja. Oriental u occidental, pasado o presente, todos los conocidos como reyes Raksasa eran compañeros violentos sin excepción. A pesar de ofrecer alabanzas, el dios mono blanco no se detuvo en sus movimientos. Extendiendo el brazo derecho de repente, dirigió un puñetazo directo a la cara de Loquilian. Sin embargo, no fue un solo golpe. En un abrir y cerrar de ojos, esta proeza de agilidad entregó 5 golpes consecutivos con el mismo puño derecho. Una habilidad consumada tan rápido como un rayo. Sin embargo, esta no era nada nuevo en el señor del reino marcial que se mantuvo imperturbable. Con el dorso y la palma de su mano izquierda, bloqueó los 5 ataques, al menos, esa era la intención. Sin embargo, el golpe final no fue bloqueado. En cambio, su palma izquierda fue desviada por la fuerza del puño. Al instante, ella esquivó el puñetazo de Hanuman que volaba hacia su rostro, evadiendo el ataque. Habiendo dicho eso, el puño aparentemente había rozado ligeramente por delante de ella. Un leve desgarro apareció en la mejilla de Loquilian. La sangre goteaba hacia abajo. Debiste haberte agotado en la lucha anterior contra el príncipe de la corona. Además, hay indicios, por pequeña que sean, que tus artes marciales están cayendo en el caos por tu cuenta debido al acortamiento de las extremidades. Hanuman habló en un tono de voz amable. Disculpe mi grosería por decir esto, pero luchar contra mí en este estado debe ser una prueba muy dura para ti, ¿verdad? Ya veo. Por otra parte, Loquilian mostró una expresión de comprensión. Tu mayor arma enorgullecida es tu propio cuerpo, ¿no es así? Salvatore Doni había llamado a Hanuman en la misma línea antes en la antigua Galia. Las espadas y cuchillas no eran armas principales de dominio del Rey del Viento. Naturalmente, Loquilian no podía haber tenido conocimiento de la escena anterior. Pero a través de la lucha contra Hanuman, cuya identidad fue expuesta, ella vino a aprender aún más de la verdad que el campeone de Italia. Golpes y patadas.
habilidades de combate sin armas que utilizaban todo el cuerpo. La carta de triunfo y el arma más enorgullecida del dios mono blanco consistía en eso. Un oponente más apropiado para Loquillian cuya habilidad más poderosa eran las 12 palmas divinas del Fénix. Por lo tanto, ella fue capaz de luchar por el alcance total de sus artes marciales a la mesa. Sin embargo, el ritmo de Loquillian fue interrumpido gradualmente por la condición no ideal de su cuerpo. Por otra parte, el enemigo era indestructible, un cuerpo de acero. En una competencia de durabilidad, Hanuman llevaba a cabo claramente la ventaja. Continuar luchando de esta manera, el saldo actual probablemente colapsaría en cuestión de minutos. Incluso si quería derrotar al enemigo mediante el uso de una rápida ofensiva, el oponente era un dios curtido en la batalla de la guerra después de todo. Vería a través de este tipo de táctica. ¿Entonces había algún truco ingenioso para escapar de este predicamento? Tensando su cara joven y bella, Loquillian se quedó fuertemente mirando a la cara del simio altamente intelectual Hanuman. Parte 2. El barco real del príncipe Rama que parecía una ciudad gigante, Puspaka Vimana. De hecho, el barco tenía torres y casas de piedra erigidas por todo el lugar. Tal vez un gran número de gente vivía allí y era posible que la nave sirviera las funciones de una ciudad. Godot le ordenó a su carro celestial Vimana cargar hacia esta ciudad. Además, los dos héroes, Perseo y el gran sabio igualando el cielo Zambukong, le perseguían justo detrás de él. No puedes escapar de mis flechas incluso si huyes a este lugar. Perseo gritó, positivamente encantado. Tal vez estaba excitado por la oportunidad de luchar contra un asesino de dioses de nuevo. Él siguió disparando flechas desde lo alto de su caballo alado. Por otra parte, él no estaba disparando una flecha a la vez. Llevando 4 flechas entre los 5 dedos, él las colocó en la cuerda del arco a la vez para disparar de forma simultánea. Literalmente, se mantuvo repitiendo este tipo de ataque de forma continua. A pesar de ser atacado por un solo arquero, Godot se enfrentaba a un aluvión de ataques similar a una lluvia de balas. Esas flechas probablemente lo habrían atravesado inmediatamente si no fuera por las capacidades de vuelo de Vimana. Por otra parte, el gran sabio igualando el cielo iba en silencio esperando al lado de Perseo, sentado en su nube iridiscente. Cucucucu. Es tiempo para que el evento principal inicie. Riendo con alegría, el gran sabio miró fijamente a la espalda de Godot mientras huía hacia uno y otro. Sin duda, el gran sabio estaba eligiendo su oportunidad de cargar con la velocidad divina. Tal precaución rara viniendo de él era probablemente porque sabía que Godot asimismo era un usuario de la velocidad divina también. Si tuviera que atacar atronadamente, sería inútil si Godot escapaba utilizando la misma velocidad divina. A juzgar por esto, el hermoso rey mono verdaderamente a la altura de su reputación como un experto natural en la lucha. Tal como se pensaba, no puedo seguir huyendo nunca más. Godot dijo entre dientes. La ventaja de 100 metros en un principio se había reducido en más de la mitad ahora. No había manera de sobrevivir a menos que contraatacara. Además, su objetivo al venir aquí fue hecho por el bien de devolver el golpe. Por favor, obedece mis órdenes. Tomando una apuesta en la capacidad de Ama no Murakumo no Tsurugi para replicar la autoridad del príncipe Rama, Godot llamó. A saber, el poder de controlar vimanas. Sin embargo, su objetivo no era el carro celestial en el que viajaba en la actualidad. En cambio, fue el modo supremo de transporte, mucho más masivo y poderoso, el Puspaka Vimana. Entonces Godot lo sintió. A pesar de que no se extendía a toda la nave, todavía era capaz de controlar libremente parte de este enorme barco que era como una ciudad. Hazlo. Acaba con esos tipos. Godot inmediatamente gritó. Ya había descubierto a través de su conocimiento del príncipe Rama. Él sabía todo el armamento con lo que el Vimana estaba equipado. La única razón por la que el capitán del buque no los había usado era presumiblemente debido a que su propia arma era mucho más poderosa. En cualquier caso, en relación con las órdenes de atacar, parte de Puspaka Vimana respondió. El barco era un círculo perfecto con un diámetro de 16 kilómetros. En este momento, Godot había volado a un extremo, el bloque noreste había llegado bajo el control de Kusanagi Godot. En términos de superficie, era más o menos una octava parte del total. Construido en el centro del bloque noreste estaba la torre más alta de la zona. Una torre de tiza, alrededor de 40 o 50 metros de altura. Toda la torre de repente brillaba de azul blanco e incluso emitió chispas estallando. ¿Qué? El instante en que Perseo y el gran sabio igualando el cielo fueron tomados por sorpresa. Un relámpago azul blanco fue liberado desde la cima de la torre de tiza, descendiendo sobre los dos héroes que perseguían a Godot. Golpeados directamente por el rayo,
fueron lanzados desde sus respectivas monturas, el caballo alado y la nube iridiscente. ¡Hey! Eso es jugar sucio. Un hombre que no se preocupa por la elegancia. El gran sabio maldijo mientras Perseo gritó de inexplicable emoción. Viviendo fiel a sus nombres como héroes de acero, se mantuvieron vivos como siempre, incluso después de un impacto directo de un rayo. Sin embargo, Godot no trató de comprobar su estado. Si tenía ese tipo de momento, aunque fuera por un segundo, debía usarlo en escapar. Después de eso, la torre de Tisa continuó lanzando un rayo. Naturalmente, el objetivo era precisar a los dos héroes, para evitar que persiguieran a Kusanagi Godot. Con el apoyo de Puspaka Vimana, Godot fue capaz de librarse de los dos héroes de su rastro de nuevo. Entonces descubrió una plaza en la forma de un diamante. Viendo a través de las sensibilidades japonesas, esta plaza parecía tanto un campo de béisbol en forma y tamaño, excepto por el edificio como monasterio asentado en el centro de la plaza. Ordenándole a su Vimana ir a tierra, Godot descendió sobre la superficie de las baldosas de piedra. Vamos a encontrar una manera de terminar las cosas aquí. Las 4 espadas sagradas que volaban siguiendo al Vimana también llegaron a su lado, punzantes en el suelo. Sin embargo, no había más que hacer. Godot llamó a Ama no Murakumo en su brazo derecho. Ama no Murakumo, ese movimiento pasado, comienza ahora. Uno podría llamar a esto una última resistencia. Después de dar una respuesta valiente, una esfera negra de la oscuridad de repente se manifestó sobre la cabeza de Godot. 10 metros y más de diámetro, se movía en el aire. Ama no Murakumo no Tsurugi finalmente había activado la tormenta. Por supuesto, todavía necesitaba un tiempo considerable para aumentar su poder de punto crítico. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, Godot esperó en silencio. Centrándose en su mente, vertió todo su poder mágico en Ama no Murakumo no Tsurugi con el fin de aumentar el poder de la hoja negra a su máximo en el menor tiempo posible. Durante este proceso, aún podía oír rayos descendentes en la distancia. La torre de Tisa siguió atacando a Perseo y el gran sabio igualando el cielo. Los dos héroes estaban probablemente soportando los ataques, aunque Godot no creía que los ataques de este nivel podría derrotarlos. En el momento en que este pensamiento cruzó su mente, hubo una explosión repentina de sonido. Godot giró su mirada para ver una explosión en el pináculo de la torre de Tisa. Los dos héroes la habían destruido, evidentemente, a la torre entrometida. Godot chasqueó la lengua. La tormenta no había alcanzado el punto crítico aún. Su poder había alcanzado como máximo la mitad o menos. Tu pequeño truco ha dejado de ser útil. Oh, bueno, estoy esperando para ver qué otros trucos jugarás en tu lucha inútil. Entonces, las voces de los dos héroes vinieron desde atrás. Perseo y el gran sabio igualando el cielo finalmente habían llegado a la plaza en forma de diamante. Ya no tenían sus monturas. En su lugar, habían llegado a pie. Godot le dio una mirada a la sobrecarga de la estrella negra. Won, won, won. Haciendo ruidos singulares, la esfera gigante giraba con una velocidad proporcional. Sin embargo, todavía tenía que girar más rápido para llegar al punto crítico. Godot suspiró de una manera un poco exagerada. Entonces, inmediatamente, emitió con rapidez pensamientos para atacar. Todos los enemigos temblarán delante de mí. Yo soy el guardián de los justos. En el instante en que él cantó las palabras de hechizo, las hojas doradas salieron volando. Las 4 espadas sagradas de Beretragná, incrustadas en posición vertical en el suelo junto a Godot y los dos de repente volaron con ferocidad en el aire, atacando a Perseo y el gran sabio, respectivamente. Pero contra este ataque sorpresa, no. El gran sabio golpeó al instante la espada sagrada lejos usando su bastón Ruggi. Lanzando su arco lejos, Perseo con fuerza hizo girar la hoja curva que había convocado en su mano derecha, desviando la espada sagrada. Clang, clang. Con el sonido de 2 impactos metálicos, las 2 espadas santas de oro fueron enviadas a volar a otra parte. Godot frunció el ceño. Tenía 2 espadas restantes de Beretragná, pero aunque eran hojas de destrucción final contra el príncipe Rama, no funcionarían en contra de los 2 héroes. Justo ahora, había intentado atacar utilizándolas como cuchillas puramente físicas, pero los héroes se habían defendido fácilmente. En ese caso, solo hay un arma que queda. Won 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 won. La estrella negra que giraba había aumentado ligeramente en su velocidad de rotación. Tomando el poder mágico que brotaba de Godot y Ama no Murakumo no Tsurugi, fue aumentando en poder a un ritmo ligeramente más rápido que antes. Godot levantó la mirada con una expresión decidida y señaló la hoja de Ama no Murakumo no Tsurugi hacia los 2 héroes. Ante este desafío imprudente, Perseo y el gran sabio estaban a punto de dar un paso adelante. En ese mismo instante, Josué le dijo al pueblo: Padre, grita, porque Jehová os ha entregado la ciudad y destruyeron todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes y ovejas, con el borde de la espada. Ellos pelearon contra Madián, como Jehová le ordenó a Moisés, y mataron a todos los hombres y mataron a los reyes de Madián.
Las palabras de hechizo violentamente se corearon de repente. A continuación, vestidas con luz roja y azul, respectivamente, los dos grandes caballeros cargaron a plena fuerza, empuñando unas espadas gigantes deslizándose a través de los dos héroes en su camino. Erika Blandelli había reducido drásticamente al gran sabio igualando el cielo, San Wukong, en el costado de su abdomen. Liliana Crankar había incorporado su espada en el pecho del héroe Perseo, también conocido como Mitra. Las dos chicas esgrimieron cuchillas mordaces gigantes tan altas como cuchillas a la altura de la dorada de Godot, la espada santa de Beretragna. Sentado en el centro de la plaza, que sirvió de campo de batalla, había un edificio solitario que recordaba a un monasterio. Los dos caballeros se habían escondido en las sombras del edificio. Mientras que los dos héroes se fijaban en Godot, había cargado en ese instante, recogiendo las espadas sagradas sobre el terreno para usarse como armas. De hecho, estas eran las dos espadas sagradas que los dos héroes habían desviado previamente usando sus propias armas, golpeándolas contra el suelo. Kuke. ¿Cómo pudo ese tipo de hoja hacernos daño? Sin embargo, los dos héroes cortados fueron superados con incredulidad. Como héroes de acero con cuerpos elásticos, no era posible que murieran a causa de uno o dos cortes, incluso si fueran hojas ejecutadas por paladines facultados por las palabras hechizo de la masacre divina. Incluso si las armas utilizadas eran las espadas sagradas de Beretragna, lo mismo se aplicaba, porque eran las armas que habían sido reforzadas, en particular, para derrotar al héroe llamado Rama, por lo que no constituía ninguna amenaza para ellos. Al menos, ese era el caso que creían era. Sin embargo, los dos héroes presentaron de pronto un aspecto de gran alarma. En vez de mirar a Erika y Liliana que había movido las hojas, su objetivo era Godot. Se habían dado cuenta. Habían descubierto la identidad de las espadas que habían cortado a través de ellos, así como la trampa que Kusanagi Godot había puesto al hacer el máximo uso de ellas. Lo siento chicos. Godot murmuró en voz baja. Ese es el mismo truco que Beretragna utilizó antes. Cambiar el objetivo para las palabras de hechizo de la espada en medio de la batalla. Justo ahora, ya las he convertido en espadas para cortar a Perseo y al gran sabio igualando el cielo San Wukong. Ga. Fue este tipo de trampa, después de todo. Su Alteza el Mono, solo vamos a terminar aniquilados a este ritmo. Busquemos refugio y volvamos al disco de la punta de flecha por ahora. Las espadas sagradas eran mucho más perjudiciales que las palabras de hechizo en el pasado. Por otra parte, los dos héroes fueron resucitados por el poder del disco de la punta de flecha. Ahora que los tres héroes se manifestaron al mismo tiempo, sus poderes individuales eran inferiores en comparación con antes. Naturalmente, esto incluía su fuerza de vida también. Los ataques ahora habían infligido lesiones críticas. De hecho, una gran cantidad de energía divina ya estaba goteando hacia afuera de sus heridas. Al darse cuenta de que sus vidas estaban en peligro, el gran sabio igualando el cielo y Perseo de repente desaparecieron. Esto era para regresar al medallón en poder de Rama, para sanar las heridas de ahora. Estoy salvado. Si no fuera por tu ayuda, Marilla, yo no habría sido capaz de repeler a los dos tipos tan rápidamente. Realmente me salvaste la vida. No, en absoluto. Esta es precisamente la razón por la que elegí quedarme en este lado. Los susurros llegaron al oído de Godot. Era la voz de Marilla Yuri, la Himemiko que se había quedado en el inframundo sola. La derrota de Perseo y el gran sabio igualando el cielo se había realizado bajo su mando. Usando el poder espíritu de la detección psíquica, Yuri había estado prestando atención a la situación en el mundo material todo el tiempo. Por otra parte, tan pronto como vio a los tres héroes manifestarse a través del disco de la punta de flecha, había partido para convocar conocimiento sobre Perseo, el gran sabio igualando el cielo y Lancelot. Solo por estar en el inframundo, ella fue capaz de controlar el poder de la visión espíritu libremente. Este era precisamente el beneficio disfrutado. Luego, utilizando la detección psíquica para conectarse a la mente de Godot, fue capaz de transmitir el conocimiento obtenido a través de la visión espíritu. Un mecanismo simple explicó una vez claramente de esta manera. La única cuestión que quedaba de preocupación era que Godot todavía se enfrentaba a dos rivales por su cuenta. Una situación más desfavorable. Sin embargo, Yuri también le había informado que sus compañeros habían subido a Puspaka Vimana usando la magia de vuelo de Liliana. Espera un segundo. Godot de repente se sintió intrigado. ¿No es bastante molesto tratar de lanzar magia en campeones? Pero yo estoy oyendo tu voz tan fácilmente en este momento, Marilla. La ingesta oral era necesaria cuando los magos humanos necesitaban lanzar magia en un campeone. Godot recordó esta regla. Yuri respondió con una voz extrañamente tranquila. Oh. En cuanto a eso, no hace mucho tiempo, estábamos en el inframundo, participamos en ese ritual, ¿o no? En lugar de un ritual, sería mejor describir la escena como contacto mutuo de intimidad. Godot no pudo evitar enrojecer su cara y responder, ese sí. Debido a la conexión a través de sus sensores psíquicos, Godot estaba seguro de que Yuri también se avergonzó de nuevo en el lado del inframundo. En aquel entonces, tal vez debido a los numerosos casos de contacto íntimo contigo, Godot-san, o más bien, recibir amor y afecto,
En cualquier caso, debido a ese ritual, se estableció una conexión entre tú y yo, Godou-san. Y ya veo ahora. Parecía que Yuri ya había comenzado a considerar en ese entonces si deseaba permanecer en el inframundo. También era posible que sus poderes de visión espíritu como una Hime Miko le hubieran dicho que debía hacer eso. O tal vez fue una sensación de, alguna manera, esto se debe hacer. Godou-san. Debes guardar el secreto de Erika-san y Liliana-san, por favor. Por supuesto. Sus compañeras casualmente pasaban de esta manera. Erika Blandelli y Liliana Krankar, victoriosas en el cumplimiento de su tarea. También fueron acompañadas por Seisui Nena, quien se había cambiado su traje de Miko de nuevo a su uniforme escolar para facilitar su movimiento. Buen trabajo, todo el mundo. Siempre estoy confiando en sus esfuerzos. No se puede hacer nada. Hacemos esto voluntariamente. Esto también es parte de nuestras responsabilidades, por lo que no importa. Respondiendo con indiferencia a pesar de haber llevado a cabo simplemente un logro importante, Erika estaba a la altura de su estilo habitual. Por otra parte, Liliana se adhirió estrictamente a sus deberes caballerescos, manteniendo una actitud serena en todo. De pie como paredes a la izquierda y derecha de Godou, respectivamente, estaban los caballeros rojo y azul. Realmente fiables. Lo siento mucho por darte un trabajo aburrido, Seisui. No se puede evitar. Después de todo, Ena es la única que puede hacer esto. La Hime Miko de la espada respondió alegremente ante la disculpa de Godou. Los dos miraron hacia el cielo. Manifestando la sobrecarga de la estrella negra, la técnica mística, Tormenta, estaba creando con éxito su poder hacia el punto crítico. En la actualidad, la producción era de aproximadamente el 65%. La tasa de crecimiento era claramente más rápida que antes. Esto se debió a la entrega del poder mágico de Ena como apoyo a su socio Amano Murakumo no Tsurugi, quien estaba a cargo de la técnica mística. T también. Aún así, contribuyendo sin llamar la atención, la Hime Miko bajó de repente su voz. Después de todo, después de haber participado con su majestad en el inframundo, en tal placer, sería injusto si Ena no dejara que Erika-san y Liliana-san tuvieran la oportunidad de tomar crédito. Ena susurró suavemente en un momento de timidez. Ella probablemente tenía miedo de dejar que los dos caballeros supieran. Aún no utilizando los asuntos de las relaciones entre los sexos, había hecho un ligero avance. Encontrando a Ena adorable en la forma que estaba actuando ahora, Godou sintió que su corazón comenzaba a latir con fuerza. Debía cambiar de tema antes de que alguien se diera cuenta. Digo, me pregunto cómo van las cosas en el lado de Nee-san. Su hermana mayor jurada, Loquillian, se enfrentaba al formidable Hanuman, un dios de la guerra aún más difícil que los dos héroes. Parte 3. Loquillian estaba realizando ataques de palma utilizando su cuerpo pubescente. Reconocido como el tesoro supremo de las artes marciales chinas, las 12 palmas divinas del Fénix volador eran un conjunto de técnicas finales consistentes en 12 movimientos: Feng Chudengmen, Feng Yan Chuanlian, Feng Suataoxin, Fei Feng Suiluo, Dan Feng Chaoyan, Jin Feng Liangqi, Kun Feng Lianuan, Xiong Feng Qianjin, Feng Yitianxiang, Feng Longjinyan, Feng Wangsuan Fei, Da Feng Wutian. Este conjunto de técnicas últimas se les enseñaba originalmente como los 5 ataques de palma del inmortal Fénix volador. Adicionando 7 ataques adicionales desde su propia invención, Loquillian creó las 12 palmas divinas. Sin embargo, ella no había sido capaz de llevar a cabo estas técnicas de palma fácilmente todo el tiempo. Hanuman estaba usando técnicas sin armas de la India antigua. Este era un tipo muy peculiar de artes marciales. El hijo del dios del viento estaba usando su cuerpo ágil de un mono para saltar con velocidad y ligereza, desatando patadas voladoras desde el aire sin cesar. O de repente saltando detrás de Loquillian, atacando con golpes desde puntos ciegos. Además, era extremadamente rápido. Tan pronto como se concluyó que era pronto a punto de desatar 4 o 5 golpes de forma consecutiva, llegaría a hacer una andanada de ataques muy próximos entre sí como patadas de talón. Usando un tiro hacia adelante para contener al oponente en primer lugar, seguido de una patada de nivel medio para detener en lugar de derrotar al enemigo, finalmente dirigió una patada giratoria en la cabeza por un golpe crítico. Mientras tanto, se mantuvo lanzando golpes rectos, balanceando los brazos hacia los lados como seguimiento de los ataques, incluso cuando esquivaba los golpes. Cuando este tipo de ataques no funcionaron, de repente saltó hacia arriba para atacar a la mandíbula del oponente con golpes de rodilla. Verdaderamente como en estilo mono, un conjunto extremadamente peculiar y rápido de artes marciales. Loquillian tuvo éxito en la defensa contra la gran mayoría de los ataques. Haciendo uso de sus excelentes habilidades de movimiento enorgullecido, ella esquivó usando los movimientos mínimos necesarios. O usando un misterioso juego de pies, al instante se retiraría lejos a distancias fuera del alcance de las extremidades de Hanuman. De esta manera, podría bloquear, desviar y alejar los ataques inevitables utilizando su mano derecha o izquierda.
Sin embargo, también hubo golpes y patadas que llegaron más allá de sus defensas. En un principio, eran solo en el nivel de rozar a la hermosa cara de Loquillian. Pero incluyendo los brazos y las piernas, todo el cuerpo de Hanuman era tan duro como el acero. Un golpe oblicuo contra la cara sería como un corte de una cuchilla. Además, los movimientos de Loquillian estaban frenando gradualmente como se esperaba. Golpes y patadas que inicialmente pasaron junto a ella, estaban empezando a conseguir dar golpes sólidos. El cuerpo pubescente de Loquillian mostraba contusiones por todo el cuerpo y las extremidades. Las partes expuestas son los brazos, los muslos, pantorrillas, etc., mientras que lugares como el abdomen fueron cubiertas por su vestido mandarín. Aún así, todavía era capaz de apenas defender la vulnerabilidad crítica de la cabeza. Su rostro, joven y hermoso, estaba ileso. Sin embargo, apenas podía ocultar los signos de fatiga, mientras que su respiración se estaba empezando a volver irregular. Grandes gotas de sudor goteaban. Una expresión apareció en su cara, una que no se ajustaba a la hermosa líder del culto demoníaco, la belleza sin igual que deambulaba reinos fantásticos. Si sus creyentes leales fueran testigos de ella ahora, probablemente sufrirían una descarga intensa. Sin embargo, Hanuman frunció el ceño. A pesar de ser un mono, estaba mirando a Loquillian con evidente descontento. Ahora veo. Y pensar que albergabas tales intenciones. Oh. Parece que mi plan fue finalmente descubierto. Tienes unos ojos realmente impresionantes de sabiduría. Una dulce sonrisa apareció en el rostro joven y hermoso de Loquillian. Si es posible, habría esperado un poco más. Pero tal demanda parecería ser un poco excesiva. Supongo que no se concederá mi deseo. Ya me sentía sospechoso. Hanuman suspiró. Fue increíble que uno de los asesinos de dioses humilde no tomara una apuesta desesperada para hacer una remontada espectacular. En su lugar, eligiste pelear conmigo en una forma bastante indiferente. En otras palabras, planeaste esto antes de tiempo. Sí. Me alegré secretamente en cuanto me enteré de que el combate sin armas era tu especialidad. La respiración de Loquillian de repente se convirtió sin problemas y sin obstáculos. Su respiración y la circulación volvió a la normalidad, se enderezó la espalda y se enfrentó al dios mono en ángulo recto. De hecho, yo también estaba luchando contra el rey Rama con el mismo propósito. Sin embargo, tratando de encontrar aberturas en su hoja oscilante era muy difícil y el rayo de la salvación también era un obstáculo. Así que el reto para golpearlo con las palmas de las manos, ciertamente escatimé en esfuerzos. Frente al dios mono blanco, rápidamente pasó la mano derecha hacia adelante. A continuación, la energía y almacenada en el centro de Loquillian debajo del ombligo, el poder mágico absorbido del cuerpo de Hanuman usando sus manos como los medios de comunicación, hizo una violenta erupción. El centro de energía por debajo del ombligo era, precisamente, el almacenamiento del cuerpo humano de Li, es decir, el poder mágico. Lo que transportaba y de este lugar con el resto del cuerpo era la red de meridianos, como era conocido en la medicina oriental. Y meridianos eran análogos a sangre y los vasos sanguíneos. Después de varios días, el cuerpo de Loquillian finalmente se llenó de poder mágico masivo como correspondía a su título de campeone. Como resultado, todos los moretones que cubrían su cuerpo se hicieron perfectamente curados. Además, el torso y las extremidades alargadas. Su cara también maduró. En términos de apariencia, Loquillian había sido una chica más o menos pubescente de 12 años de edad en los últimos días. Pero ahora, ella estaba de nuevo a ser una mujer joven en su mejor momento, con unos 18 o 19 años de edad que antes, un aspecto que nadie podría rechazar incluso si ella fuera a llamarse a sí misma, hermana mayor jurada de Kusanagi Godou. Como una belleza trascendente en lugar de la niña adorable, Loquillian sonrió encantadoramente. Fufufufufu, el robo de alma, la palma astral es capaz de absorber y fuera del cuerpo de un objetivo a través de la técnica de artes marciales de contacto de palmas. Si no fuera por una oportunidad como esta, yo nunca habría tenido la oportunidad de utilizarla de nuevo. El cuerpo humano contenía lo que se conocía como los 12 meridianos principales, así como los meridianos extraordinarios de apoyo. Al vaciar los 8 meridianos extraordinarios del Li que fluía dentro de ellos, podría absorber el Li de fuentes externas, en otras palabras, robar Li de otras personas. Y, o equivalentemente, era el poder mágico cultivado gradualmente a través del entrenamiento diario. El principio fundamental de esta técnica de artes marciales estaba en absorber esta preciosa energía de los demás para reclamarla como propia. En lugar de utilizar a Hanuman como un objetivo, absorbió la misma cantidad de y de los seres humanos ordinarios,
tales como artistas marciales o magos, dando como resultado a la muerte de cientos del agotamiento de la fuerza vital. Así fue como se implicó mucho y, por otra parte, precisamente porque su objetivo era un dios, había dejado de notarlo inmediatamente. Y pensar que has dominado este arte maligno. En verdad, no hay que juzgar solo por las apariencias. Puesto que soy la conocida como la señora del reino marcial, es natural para mí estar bien versada en las técnicas tanto de luz, transmitidas por las sectas ortodoxas, así como las técnicas de la sombra que se enseñan por lo poco ortodoxo. Por otra parte, hinchando su pecho voluptuoso, Luo Quilian habló. Además, ¿cómo se podría reclamar la cima de guerra sin dominar la esencia tanto del ortodoxo y los lados no ortodoxos del reino marcial? Yo, Luo Ao, he logrado mi posición actual, no solo por mi reputación, sino a través del poder y la capacidad. El cuerpo de la niña pubescente, carente de curvas ondulantes, era una cosa del pasado. El vestido mandarín anterior estaba a punto de reventarse por todas partes, a punto de romperse. Este fue el resultado de la recuperación de su cuerpo virginal. Sin embargo, el vestido de mandarín dañado al instante se transformó en elegante ropa de Han, al parecer, una prenda de reemplazo al usar artes taoístas. Exudando una aura altiva como correspondía a la señora del reino marcial, este fue el instante de la reactivación completa de su eminencia Luoao. En cuanto a su eminencia, por favor, no se preocupe. Godou estaba desconcertado por las palabras seguras susurradas de Yuri, pero pronto comprendió. La Mímico en el inframundo había visto con la visión espíritu sobre Luo Quilian para confirmar que estaba sana y salva. Esta noticia también fue transmitida a través de la conexión de detección psíquica con Godou. Y mucho más segura, incluso logró absorber el poder del enemigo. Esta absurda hazaña fue realmente impresionante, nada menos esperado de Luo Quilian. Godou se sorprendió mientras se aliviaba al mismo tiempo. Aún así, al permanecer en el inframundo, Yuri estaba realmente sirviendo como una clarividente que todo lo veía. Esto le hizo sentirse preocupado en su lugar. Aunque es muy sorprendente que tus poderes hayan alcanzado este nivel, Marilla, estoy un poco preocupado. Estoy esperando una reacción violenta en el futuro cercano. Tienes un punto. Estoy de acuerdo también. Después de todo, el infierno no es un dominio adecuado para la residencia humana. Para llegar a ser excesivamente acostumbrada a este lado significaría perder el cuerpo como un ser humano. Los susurros de Yuri llevaron una convicción tranquila y silenciosa. Probablemente ella percibió el peligro a través del poder de la visión espiritual. Como era de esperar, tenía que resolver las cosas lo más rápido posible y decirle a Yuri que volviera. Del mismo modo que Godou tomó su decisión, Liliana señaló en el cielo del este. Kusanagi Godou, mira eso. Destacado en la vista y la visión espíritu, el caballero de cabellos plateados se había dado cuenta de la llegada del enemigo antes que nadie. Un par de minutos más tarde, Godou también notó. Un pequeño punto negro se acercaba desde el cielo del este. Este punto negro estaba haciéndose gradualmente más grande. Ahora podía ver que era un caballero hembra montado en un caballo blanco. El dios de la guerra de la lanza y la reina amazónica, Lancelot Dulac, había llegado. Godou le hizo una seña a sus compañeras con sus ojos. Erika, Liliana y Ena. El trío entendió su mensaje y al instante se dispersó. Los ataques de carga de Lancelot llevaban un poder en el nivel de los choques de meteoritos. Incluso si querían apoyar a Godou, sería muy arriesgado si las chicas se quedaban demasiado cerca. Por lo tanto, Kusanagi Godou se quedó solo de nuevo. Mientras tanto, Lancelot y su caballo también aterrizaron sin compañía cerca de Godou. En un nuevo pensamiento, Godou recordó que ella siempre había aparecido con los otros dos héroes desde su resurrección. Esta era la primera vez que la veía sola desde su reunión en Cerdeña en ese momento. Hola. Saludos de nuevo, Kusanagi Godou. Anteriormente enemigos en el mismo barco en un momento dado, los dos fueron capaces de saludar al otro de manera natural. Además, Godou fue golpeado por un sentido de disonancia. Este Lancelot parecía un poco extraño. Frente a la duda de Godou, Lancelot descendió ligeramente desde su caballo blanco. En este momento, el sentido de la disonancia se sintió aún más intenso. ¿Qué pasa? Pareces un poco raro, ¿sabes? ¿Este caballero? Abstente de decir cosas sin sentido. Aunque levantado de la muerte, el alma de este caballero no ha cambiado en lo más mínimo. Este sigue siendo Lancelot Dulac, el mismo con quien te dedicaste en un combate a muerte en el pasado. Agitando su pelo de color miel, el caballero mujer sonrió suavemente. Fu. Este terminó cosechando los beneficios de ceder la primera oportunidad de tomar al campo a Perseo y el gran sabio. No solo este caballero ha ganado la oportunidad para un duelo 1 a 1 en contra de ti,
sino que también el monopolio sobre las bendiciones del disco de la punta de flecha. Los tres héroes gozaban de mayor poder de combate cuando se manifestaban por sí solos. Godot recordó las enseñanzas del pasado de su hermana jurada. Por otra parte, prefiriendo mostrar su propio valor en lugar de depender de una ventaja de 3 contra 1, esto realmente correspondía al estilo del dios de la guerra militar. Pero si eso realmente fuera el caso, ¿por qué ella? Godot descubrió la razón de su sentido de disonancia. Era la mentalidad de luchar y resolver siempre presente en el campo de batalla. Aunque Godot había saludado a Lancelot, la tormenta continuaba girando en su cabeza, acercándose poco a poco al punto crítico. Las espadas santas de Beretragana también se mantuvieron así. Para utilizar estas armas en cualquier momento, no se relajó en absoluto. Sin embargo, el caballero del lago había aterrizado en la actualidad con su compañero de confianza, el caballo blanco, sonriendo con la misma expresión que había mostrado durante la conversación en ese café junto al mar en el pasado. Otra cosa rara que Godot notó fue cómo se había producido la posición de vanguardia a los demás a pesar de su celo para cargar directamente hacia el enemigo para atacar de frente. Albergando estos pensamientos, Godot repitió su comentario. «Realmente has cambiado después de todo. Fufu. Tal vez». Una sonrisa apareció en las comisuras de los labios del caballero femenina. Esta vez, ella admitió ambiguamente. «De hecho, la confusión es actualmente lo que siente este caballero». «¿Qué quieres decir?» En lugar, este caballero simplemente está entrando en la refriega, debido a que la vanguardia, los dos héroes, se retiraron a toda prisa. Sin embargo, un problema todavía no llega a comprender en todo el tiempo. ¿Es la actual batalla verdaderamente lo que el Rey Delfín desea? En este momento, el nombre del gran héroe de Oriente, Rama, ya había sido revelado. Sin embargo, Lancelot, probablemente, todavía consideraba el nombre de su señor como el Rey Delfín. Además, Godot podía entender la razón por la que ella se sentía perdida. Eso es correcto. Inexplicablemente, ese tipo tiene mucho sentido común e incluso evita la batalla. Kusanagi Godot, como alguien que sabe claramente este punto, porque lucha contra su majestad. Bueno, ya que un dios con la capacidad de destruir el mundo ha aparecido, incluso alguien como yo se siente obligado a interceptarlo y oponerse a él en el espíritu del voluntariado. Además, esto. Después de reventar desde su sentido de moralidad pública, Godot miraba directamente al caballero femenina. ¿Tal vez es posible decirlo a través de la lucha? Descubrí el método para aplastar brutalmente lo que le está obligando a repetir hasta la saciedad estas batallas de exterminio de reyes demonios, esta cosa llamada destino. Llámalo destino, llámalo destino. Llámalo guiado por el destino, o llámalo unido por el destino. Asterisco, aquí los gringos usan dos palabras que significan lo mismo, destino, y no hay otra palabra que se ajuste mejor puesto que ambas quieren decir eso, ya es asunto de la variedad de palabras distintas que existen en los dos idiomas. Hay muchos que prefieren estas descripciones ostentosas. Sin embargo, esto fue lo que Godot pensó, obligado por algo así, ¿era realmente una buena cosa? Debe ser lo opuesto en su lugar. Sería mucho mejor aplastar los llamados destino y destino, haciendo caso omiso de ellas. Aunque Godot no sentía ninguna atracción en absoluto a las palabras como estas, se inspiró con una opinión fuerte últimamente después de presenciar las experiencias del hombre agobiado por el destino de asesino de reyes demonios. Por lo tanto, Godot compartió sus pensamientos con indiferencia. A pesar de que no entiendo lo que los dioses están pensando, honestamente siento que el destino o lo que sea simplemente debería ir al infierno. ¿Qué opinas? Ja 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 ja. Lancelot de repente se echó a reír, pero no en burla. Parecía que se estaba riendo bastante de buena gana. La risa directamente del corazón. Sin embargo, ¿qué le había provocado para reír tanto? Suprimiendo la risa, el dios de la guerra de la lanza le habló a Godot quien estaba mirando con perplejidad. Oh querido, perdón por esta grosería. En realidad, hay otra causa para la confusión de este caballero. ¿Qué es? Tú. Después de todo, todavía tengo una deuda contigo, el vencedor de nuestro duelo. Es muy desagradable, este sentimiento contaminando el orgullo como un guerrero. Tú me debes algo. Godot no tenía idea en absoluto. El caballero femenino explicó al desconcertado Godot, en efecto. Tú eres el hombre que luchó con este caballero, Lancelot, y obtuvo la victoria, alas de ley. La recompensa merecida sigue estando actualmente debida. Recompensa. MMHM. Al borde de mi muerte, la amada hija, Guinevere, utilizó el disco de la punta de flecha, teniendo así el alma de este caballero. Lancelot se acercó de repente a Godot. Sin embargo, ella no sacó su arma. Tampoco emitió alguna intención de luchar o asesina. En su lugar, se acercó a un ritmo pausado. Increíblemente,
ante los ojos de Godot, ella también de repente se arrodilló, inclinó la cabeza con respeto. Una acción que Erika llevaría a cabo en alguna ocasión, se trataba precisamente de la etiqueta, modales, de caballero. ¿Qué estás haciendo? Kusanagi Godot, aquí es lo que este caballero cree. Para mantener la lealtad con el señor antiguo, en el sentido más estricto, sin embargo, ofrecer al mismo tiempo una compensación al respetado enemigo. Este caballero está convencido de que es posible. Para ello, cree que debe apoyarle la lanza de Lancelot du Lac. ¿Quieres escuchar el deseo de este caballero? Parte 4. Después de que Lancelot du Lac desapareció. Para evitar la distracción de su concentración, Godot se centró solamente en el aumento del poder de Tormenta. Naturalmente, Rama probablemente todavía conducía su carro Vimana en algún lugar en el cielo. En la actualidad, ya no tenía ningún guardaespaldas dejado por su lado. Hanuman también estaba comprometido en una batalla mortal contra su hermana jurada recuperada. Esta era la oportunidad perfecta para atacar a Rama. Godot todavía tenía 4 espadas santas doradas restantes, pero 2 de ellas ya habían sido reforjadas en cuchillas para cortar a Perseo y al gran sabio igualando el cielo. Por desgracia, las espadas solo podían cambiar de objetivo una vez. Tenía solo 2 espadas sagradas restantes para rebanar a Rama. Naturalmente, le podría pedir a Yuri averiguar la posición de Rama a través de la visión espíritu, entonces, enviar las espadas sagradas. Sin embargo, Godot-san. Mientras pensaba, Godot oyó la voz preocupada de Yuri. Al parecer, había visto a través de la visión espíritu la sensación que Godot tenía de que las cosas no irían tan fácilmente como imaginaba. Me pasé mucho tiempo con esos tipos. Perseo, el gran sabio igualando el cielo y Lancelot. Si bien ocupaba a los 3, el gran héroe de Oriente podría tener contramedidas preparadas para resistir las espadas sagradas de Beretragna. No se puede hacer nada si ese fuera el caso. De pie en la plaza donde se había enfrentado a los 3 héroes, Godot se centró en maximizar la fuerza de combate. 1 o 2 minutos pasaron de esta manera. Llegas tarde. Mis disculpas. La preparación de un determinado tema requiere un poco de tiempo. El carro celestial Vimana finalmente llegó en el cielo por encima de la plaza en forma de diamante. Godot comenzó la conversación y el príncipe Rama respondió con calma desde la plataforma del carro. Ya fuera la forma de la plaza o la conversación tranquila, todo contribuyó a una sensación de que simplemente estaban reunidos para un juego de béisbol prometido. Al darse cuenta de esto, Godot se rió un poco. Sin embargo, Rama estaba llevando a cabo actualmente un arco de acero en la mano. Además, la plaza gigantesca de círculo mágico detrás de Vimana era sin duda la espada divina Mandala. Godot fue informado por el poder del guerrero de un profundo conocimiento de la naturaleza del enemigo. Rama había recogido los restos del poder de las 4 mandalas que habían sido separadas en rodajas, logrando así crear una quinta. Realizar esta tarea debió haberle tomado un poco de tiempo. Por otra parte, apuñaladas en posición vertical en el suelo de baldosas de piedra, junto a Godot estaban las 2 espadas sagradas para matar a Rama. Además, también estaba Tormenta, flotando en el aire, la esfera negra de la oscuridad conocida como una tormenta gravitacional. Más o menos 24 o 5 metros de diámetro. Por fin, había alcanzado su máxima potencia. La esfera negra estaba haciendo sonidos distintivos, girando rápidamente sobre un eje vertical. Los fuertes vientos ya estaban empezando a soplar hacia la esfera negra. No solo en esta plaza. El viento soplaba a través de este barco gigante Puspaka Vimana, así como el espacio aéreo circundante. Esta era la señal de peligro de la tormenta gravitacional producida por la esfera negra. Ambas partes estaban listas para la batalla. Todo lo que quedaba era simplemente apretar el gatillo. Rama le ordenó a su Vimana ir a la tierra. El maestro saltó ligeramente y miró en dirección a Godot. Si este fuera un campo de béisbol, sería aproximadamente la distancia desde su base a la segunda base. La tormenta también fue frente a frente contra la espada divina Mandala, en el aire, separadas por una distancia similar. Ambas estaban flotando en el cielo más o menos a 50 o 60 metros sobre la plaza. El tiempo para un duelo decisivo era inminente. Godot de repente tomó la palabra. Vamos a ponerlo de esta manera, tu debilidad. O mejor dicho, ya sé cómo derrotarte. ¿De verdad? Si no es mucha molestia, por favor dime. La curiosidad de Rama pareció ser despertada. Se inclinó hacia adelante. Esta era probablemente la primera vez que encontraba a alguien señalando una debilidad en su estado completamente despierto. La reacción del aristócrata hizo que Godot sonriera irónicamente. En realidad, no era nada especial. Bueno, posees un sinfín de armas de gran alcance, además de que tu poder mágico es bastante sorprendente también. Tú eres probablemente 1.000.000 de veces más fuerte que yo, al atacar. Oh, respondió Rama con un movimiento de cabeza. Por eso, no importa que, tengo que encontrar una manera de forzarte a defender. Cuando cambias a la defensa, es probable que estés cerca de 500 veces más fuerte que yo. Entre ataque y defensa, es bastante obvio cuál es el lado donde las aberturas aparecen.
Antes, cuando su hermana jurada, Loquillian, había aterrizado el más fuerte golpe de palma. Desde su despertar, Rama había sufrido el ataque directo en un punto. Podría decirse que era un hecho que aparecerían pequeñas aberturas cuando se dedicara a la defensa en lugar de atacar. El problema era que no importaba en qué situación estaba, Rama era todavía mucho más poderoso que Godot. Sin embargo, tal vez provocado por esta broma estúpida, Rama sonrió y dijo, ya veo. Su expresión como capa de óxido parecía diluirse en un raro momento. Entendido, Kusanagi Godot. En ese caso, atácame con todo tu poder. Yo también iré con toda mi fuerza en contra de ti, llamando a toda mi fuerza con el fin de derrotarte sin cambiar a la defensa. Me hubiera gustado un tipo que es lo suficientemente fuerte ya sin hacer nada como ir con toda su fuerza. La declaración seria de Rama y el gemido queja de Godot. Este diálogo sirvió como disparador para que provocara la pelea. La tormenta y la espada divina mandala se enfrentaban en el aire. El primero invocó una tormenta usando el poder de la gravedad de la atracción universal, mientras que el segundo se había convertido en artillería aérea al desatar un aluvión de miles de descargas de rayos. El mandala lanzó más de 10.000 rayos. La esfera negra absorbió todos estos ataques. De hecho, colgando en el equilibrio había una batalla de ataque y defensa en equilibrio. Sin embargo, Godot ya había aprendido de la escaramuza en Minamibusou anteriormente. La tormenta gravitacional de la espada solo podía resistir la espada divina mandala durante 2 minutos como máximo. Durante este tiempo, a menos que él lanzara otro ataque para someter a Rama, no habría posibilidad de victoria. No había tiempo para dudar dentro del límite de estos pocos minutos. La única opción de Godot era desatar el poder de tormenta con toda su fuerza en la mejor oportunidad. Al mismo tiempo, le ordenó a las 2 espadas santas de Beretragná para que atacaran. Apuñaladas en posición vertical sobre el suelo de baldosas de piedra al lado de Godot, había 2 espadas de oro. Una de ellas flotó y voló con rapidez para atacar a Rama. Sin embargo, una flecha de repente se manifestó en la mano izquierda de Rama. La punta de flecha estaba hecha de oro. Balanceando esta flecha como una espada corta, el héroe Aceisno de Reyes Demonios anuló la espada sagrada de Beretragná. No, eso no fue todo. Increíblemente, golpeada por la punta de flecha de oro, la espada sagrada de Beretragná fácilmente se hizo añicos. He oído de su Alteza Perseo. El dios de la guerra Beretragná es inferior del dios supremo persa Mitra. Sin esperar a que Rama terminara, Godot le ordenó a su santa espada atacar de nuevo. Esta fue la última hoja para matar a Rama. Sin embargo, el rey héroe de la antigua India lanzó la flecha en la mano en la espada sagrada volando hacia él. La espada sagrada de oro y la punta de flecha de oro se enfrentaron violentamente. La espada sagrada se hizo añicos. Continuando con el impulso de volar sin disminuir, la flecha se clavó en el hombro de Godot, lo que pasó a ser la base de su brazo izquierdo. La herida se sentía como si fueran llamas abrasadoras. Godot inmediatamente sacó la flecha con la mano y la tiró al suelo. Sin embargo, el calor se propagó rápidamente desde su hombro en su brazo izquierdo y luego hacia el pecho. A este ritmo, el calor probablemente iba a invadir todo su cuerpo. Godot levantó de inmediato su poder mágico para disipar la energía divina mágica haciéndole daño. Funcionó tal como estaba previsto. El calor se calmó y Godot exhaló en relieve. Sin embargo, su brazo izquierdo se había inmovilizado. Godot consideró que esto no era veneno. Lo más probable es que era una fuerza de luz, similar a llamas. Mientras que Godot concluía con certeza, Rama explicó. El arma de hace un momento. En el pasado, Perseo había utilizado el poder de Mitra, equiparado a Mitra, para sellar las habilidades del señor de la guerra persa Beretragná. Esto equivalía, más bien, debería llamarse la versión actualizada. Hablando de eso, Erika había mencionado antes. La mitología persa de la antigüedad tuvo su origen en la rama indoaria de la antigua familia de lenguas indoeuropeas, dada la proximidad geográfica. En particular, el dios de la guerra Beretragná tenía profundas conexiones con Indra, el dios de las tormentas eléctricas. Tal vez esto se indicaba por los dioses que llevaban el epíteto, destructor de obstáculos. Como nota al margen, era bastante sorprendente que Rama pudiera preparar un arma semejante en tan poco tiempo. Como era de esperar del gran héroe, con el apoyo de varios panteones. Es el recibir regalos repentinos de armas parte de su poder también. Lo mismo había sucedido durante la campaña de Rama contra su rival fatal, Ravana. Al igual que Rama estaba encerrado en una lucha desesperada contra su oponente, el rey Raksasa, su compañero de repente le informó de un determinado asunto. Es decir, que entre las flechas que habían sido derramadas sobre él en el pasado, una de ellas era la flecha de Shive, capaz de matar incluso al inmortal Ravana. Verdaderamente el héroe que tuvo el mundo y los dioses de pie a su lado. En ese caso, Godot trató de usar otra encarnación. Por la victoria, apresúrate sucesivamente delante de mí. Oh sol inmortal, te ruego que otorgues la luminosidad del semental. La encarnación del caballo blanco fue capaz de utilizar el poder glorioso del sol. En respuesta a las palabras de hechizo de Godot, un segundo sol se elevó en el cielo oriental.
Era actualmente la hora del día cuando el sol original se iba hundiendo poco a poco al oeste. A continuación, la llamarada solar disparada desde el segundo sol se convirtió en llamas blancas ardientes en forma de un semental, volando hacia Puspaka Vimana y el príncipe Rama. El héroe, que había causado tantas conmociones en este tiempo, fue reconocido como un gran pecador que ha planteado sufrimiento a la población. Sin embargo, una nueva flecha apareció en la mano izquierda de Rama en este momento. Oh flecha del héroe que había derribado 9 soles, te ruego para que otorgues estas señales sobre mí. Una flecha de color negro azabache. Tanto la punta y las plumas de la flecha eran de color negro azabache. Era muy similar a la flecha que Rama había utilizado en Minamibuzou la última vez. Sin embargo, esto era un negro más profundo. Godou recordó que Rama había llamado la flecha anterior meramente una falsificación. Lo más probable es que esta era la verdadera cosa. Enfrente del Godou temblando, Rama preparó su arco de bronce. Colocando la flecha de color negro azabache en el arco de acero, sacó la cuerda del arco hasta su límite y luego disparó. La flecha voló hacia el cielo del este. Logrando ir hacia el semental blanco en llamas que se precipitaba hacia Puspaka Vimana, la flecha al instante lo destruyó. Incluso las llamas del sol pudieron ser repelidas y se borraron, que último arquero a un grado absurdo. Por otra parte, la tormenta también estaba a punto de alcanzar su límite. La tormenta de la esfera negra de gravedad se debilitaba gradualmente. A pesar de mantener el equilibrio apenas, en 10 segundos y más, probablemente no iba a mantener a raya la caída de los rayos de la espada divina Mandala. Como cabría concluir, el último arquero necesitaba ser manejado por el caballero final. Estoy contando contigo, Lancelot, es tu turno para entrar en el escenario. ¿Qué? Al escuchar la petición de Godou, Rama mostró asombro en su rostro. En lo alto en el cielo, aún más distante que Puspaka Vimana, había un mar de nubes. El caballo blanco volando estaba inmóvil en un punto en el que partía del cielo. El caballero galante femenino se montó a horcajadas sobre el lomo del caballo. El caballero del lago, Lancelot du Lac. A medida que el exaliado del dios de la guerra, el rey delfín, oyó la voz de su nuevo señor alto y claro. Por último momento hacerme estallar en una carga, Ella ya había hecho los preparativos para una carga en solitario. Esta era su enorgullecida técnica secreta. Cargando a gran velocidad desde una altura asombrosa, estrellándose contra el suelo como un meteoro. Esta carga de asalto en solitario había creado cráteres gigantes en la Tierra muchas veces antes. Usando el poder mágico de transmisión de su maestro, el asesino de dioses desencadenó un ataque a plena potencia, con el fin de derrotar a su antiguo señor. En este mismo momento, solo había disparado 2 flechas de gran alcance mientras controlaba la espada divina Mandala. En comparación con lo habitual, se encontraba en un estado más vulnerable. Oh lanza. Lancelot du Lac confía su alma totalmente a ti. Ataque. Llevada en la derecha estaba la lanza del caballero. Llevado en la izquierda estaba el escudo oval. Estaba vestida con una cota de malla. Su cuerpo fue confiado al caballo blanco. Con los 2 pies en los estribos de suspensión de la silla, todo el armamento y equipo estaban listos. Llevándola, el caballo amado voló como si galopara en la tierra. Acompañado por un rayo lanzado desde el jinete, descendían rápidamente hacia Puspaka Vimana lejos, allá abajo. De esta manera, el dios de la guerra Lancelot du Lac se convirtió en rayo blanco. En un instante, ella llegó por encima del héroe que ella estaba a punto de perforar. De hecho, fue la velocidad del rayo. Usando la velocidad y el impulso del rápido descenso, hizo un empuje con la punta de la lanza. La ubicación fuera dirigida al corazón del héroe Rama. El objetivo al instante levantó su arco de acero por encima de la cabeza. ¿Todavía vives, Lancelot du Lac? Usando el arco de acero para bloquear la punta de la lanza, Rama exclamó. Pensé que habías perecido en la batalla porque la conexión con el disco desapareció. Y pensar que cambiaste de bando para unirte a Kusanagi Godou. ¿Es esta la elección que has hecho? Ni la voz del héroe ni la expresión mostraron alguna amonestación. En cambio, mostró comprensión. Tal vez, desde su reactivación, ya había notado la confusión que Lancelot estaba albergando en secreto. Al tratar de golpear a su antiguo maestro lejos, junto con el arco de acero, el dios de la guerra de la lanza habló en un tono de voz radiante. De hecho, una deuda hacia ese hombre y lealtad hacia ti es precisamente la determinación de aferrarse tanto que ha obligado a este caballero para elegir el camino de la traición. Rama no respondió. Simplemente siguió sonriendo débilmente, mientras que los signos de fatiga se mostraron en sus ojos entrecerrados como una capa de óxido. Era como si estuviera diciendo que la perdonó por completo. Entonces, una explosión ocurrió. Mandando lejos el arco de acero, Lancelot todavía fue capaz de liberar energía y el calor de los rayos desde la punta de la lanza a la vez. Esta onda de choque envolvió a Rama, la plaza que servía como el campo de batalla e incluso el barco gigante Puspaka Vimana. Chocando violentamente en el aire, la esfera y el círculo negro de la espada divina, ambos fueron destrozados y desaparecieron. Naturalmente, hasta su nuevo amo, Kusanagi Godou, se vio envuelto en la explosión. Pero no se podía hacer nada. Estas fueron sus órdenes. Había dicho,
A menos que ataques preparada con el hecho de que voy a ser atrapado en ello, probablemente no hay manera de aprovechar una oportunidad para atacar a Rama. Puspaka Vimana era una nave volando en la forma de un círculo perfecto y parecía gigantesca como una ciudad. El resultado del ataque de carga de Lancelot fue un cráter gigante en el bloque noreste con un diámetro de más de 4 o 5 kilómetros. Era prácticamente como el sitio de un accidente de meteoritos. Por otra parte, el culpable, el Caballero Blanco, había cargado aún más profundo, causando graves daños al núcleo de la nave gigante. El suelo bajo los pies de Godot siguió moviéndose. Rumble, 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 rumble. Las vibraciones se transmitieron a través de las plantas de los pies. El daño de la carga de Lancelot había hecho que todo el cuerpo de la nave gigante se sacudiera como un terremoto, desprendiendo un estruendo atronador. Además, Lancelot no estaba por ningún lado. Después de agotar su poder en la carga en solitario hace un momento, se había desvanecido. Además, el príncipe Rama estaba de pie con severidad actualmente en la parte inferior del cráter. Incluso después de ser golpeado por el ataque de carga, permaneció completamente ileso. Sin embargo, todo su cuerpo estaba emitiendo chispas azules. Las chispas que estallaron se liberaron manteniendo pequeñas corrientes eléctricas. Además, su cuerpo estaba emitiendo un calor claramente mucho más caliente que antes. De pie cerca de él, se sentía abrasador como estar delante de un horno, y mucho más como el lugar de un incendio. Ahora que lo pienso, lo mismo sucedió cuando el ataque de Ne-San aterrizó por última vez. Godot habló. En el instante de la explosión de la carga en solitario de Lancelot, había invocado al Raptor y corrió tan fuerte como pudo con la velocidad divina. Reuniendo todo a su disposición, Godot había huido de la explosión del cráter. Al final, él no pudo escapar por completo y fue tragado por el viento y la onda de choque explosiva de menor resistencia. Aún así, seguía siendo mucho mejor que alojarse en el centro de la explosión. Luego se volvió a encontrar al hombre que había estado allí, sano como siempre. Esto sucede de forma natural después de mi despertar cada vez que necesito para resistir las crisis que amenazan mi vida. Rama murmuró con un suspiro ligero. Al mismo tiempo, un rayo estalló desde su hombro derecho. En lugar de limitarse a una explosión de chispas, esto era lo suficientemente potente como para hacer estallar sin piedad a las personas cercanas. Godot reactivó la velocidad divina y eludió el ataque del rayo. Los desastres han llegado. El calor de mi cuerpo ha aumentado en exceso, más allá del punto de control de la conciencia. Los asesinos de dioses o dioses puede que tengan un gran problema. La sombra como de Moho en su expresión más profunda, envolvió el hermoso rostro de Rama ligeramente. Sin embargo, los seres humanos inocentes y las montañas, los ríos y la vegetación de tierra no tienen manera de resistirse. Atacados por mi calor y rayos, la destrucción será forjada continuamente. Es por eso que no nos persiguiste a Ne-San y a mí la última vez. En efecto, un respiro temporal permitiría que el calor de mi cuerpo disminuyera en cierta medida. Durante el duelo en Minami-Busou, después de que Godot y Luo Quilian habían huido, Rama no les había dado caza. Esto fue en la consideración de sus efectos sobre los seres humanos y ciudades de la Tierra. Todavía eres capaz de luchar. Todavía puedo manejarlo. Sin embargo, las artes marciales son excesivamente precisas más allá de mí. Rama manifestó la poderosa espada en su mano, su hoja medida en 100 centímetros. La espada divina de la salvación. Introduciéndola en una posición superior, se enfrentó al campeone de la generación actual. Esto era más probablemente la fase final de la batalla. Godot preparó su resolución. Está bien, vamos a continuar. Entendido. Vamos a decidir al vencedor, al fin. Incluso en la esgrima, Rama era un experto de nivel divino. Había mostrado parte de sus habilidades durante la batalla en la antigua Galia cuando fue en su mayoría utilizando hojas inclinadas hacia abajo realizadas desde posturas superiores. En la esgrima japonesa, la posición superior era aparentemente llamada la postura de fuego. Esta postura no se podía utilizar libremente a menos que uno de ellos mostrara el vigor y la intensidad en el ataque. Se decía que el fuego era una metáfora del espíritu ardiente en la ofensiva agresiva. Como era de esperar, la ofensiva fue en última instancia la verdadera naturaleza de este dios de la guerra. Esta vez, Rama asumió una posición superior de nuevo. En respuesta, Godot invocó el camello sobre el fundamento del raptor. Esta era la encarnación de combate de la resistencia y la fuerza de las piernas mejoradas. El dolor de la flecha de Mitra se calmó poco a poco en su hombro izquierdo. Sin embargo, el brazo izquierdo de Godot todavía permanecía inmóvil. Aún así, esta era una doble activación de encarnaciones. La cepa estaba empezando a provocar intensas oleadas de dolores de cabeza. Sin embargo, tomar un riesgo de este nivel era necesario. Ven. Rama realizó repetidamente cortes desde posturas superiores. Estos movimientos eran agudos y magníficos como siempre, pero confiando en el sentido de combate del camello, Godot se mantuvo evadiéndolos. Entonces, justo cuando estaba a punto de contraatacar, Godot chasqueó la lengua. El cuerpo de Rama liberó súbitamente un rayo. Al igual que antes, entró en una erupción sin su intención consciente.
Activando instantáneamente la velocidad divina del Raptor, Godou apenas esquivó el ataque. Por lo tanto, tuvo que poner finas ofensivas sin desatar la patada. Además, Rama atacó en este momento. Un ataque dirigido a la frente de Godou. De nuevo, fue el rayo vertical descendiendo de la espada divina, desde una posición superior. Solo el manejo de la espada ya lo suficiente complicado, que chico problemático. Si tuviera que atacar con un ataque de rodilla durante la apertura, en los ataques, la espada de Rama guiada por el sentido de combate del camello, Godou estaba a punto de entrar en acción. Un relámpago fue lanzado de nuevo. Además, este poderoso rayo barrió lejos todo el entorno, izquierda, derecha, adelante, detrás de Rama. Un ligero salto hacia atrás no iba a evadirlo. Al final, Godou utilizó la velocidad divina para retirarse al menos 10 metros, logrando así evitar la calamidad. Son cosas que consiguen ser violentas porque su poder está fuera de control. Hasta este punto, Rama seguía mostrando la delicadeza en la técnica y la precisión en todas las áreas, aunque mostraba un poder abrumador. Pero ahora, era diferente. Se había convertido en un guerrero sin formato que lanzó un rayo mientras balanceaba su espada. Sin embargo, esto ciertamente no se contaba como un signo menos. Lancelot, quien le dedicó solamente a las cargas, era otro ejemplo. En el campo de batalla, había muchas situaciones en las que los elementos de la simplicidad terminarían triunfando sobre variedad. Por otra parte, el cuerpo de Rama estaba empezando a disparar un rayo de fuego rápido. Los ataques fueron puestos en libertad sin objetivos específicos. No solo hacia adelante sino también hacia atrás y hacia la izquierda y la derecha, en cualquier caso, los ataques indiscriminados se pusieron en marcha en todas las direcciones a 360 grados. Además, el radio no se limitó a los alrededores chamuscados. El alcance del rayo mantuvo extendiéndose, llegando incluso a docenas, cientos de metros de distancia. Actualmente convertido en un electrodo, Rama probablemente podría destruir una o dos ciudades con solo pasear por la Tierra. ¡Qué hombre verdaderamente absurdo comparado más allá! Godou comprometió su resolución final. Como se sospechaba, solo podía recurrir a ese movimiento. Al final, no tengo más remedio que tomar un juego. Activando la velocidad divina, Godou fue hacia el asesino de reyes demonios. Evadiendo al instante el fuego rápido de los rayos indiscriminados, llegó ante Rama. Entonces, desatando un tiro desde el camello, en ese mismo instante. Kusanagi Godou, por desgracia, el tiempo no está de tu lado. Debido a la percepción divina mientras que la velocidad estaba activa, la voz de Rama sonaba ilegible. Balanceando la espada divina de la salvación en diagonal hacia abajo desde una posición superior, apuntó al corazón de Godou. Usando la habilidad del ojo de la mente, había visto a través de la velocidad divina. Godou no pudo esquivar este ataque. La hoja divina le atravesó el pecho. La poderosa hoja, de 100 centímetros de longitud, se enterró la mitad de sí misma en el cuerpo de Godou. La punta de la cuchilla fue probablemente sobresaliendo hacia fuera de la espalda. Aún así, Godou no murió en el acto. Esto fue gracias a la vitalidad de un campeón y la resistencia del camello. Seisui, úsalo. ¿Qué? Una figura se abalanzó sobre el sorprendido Rama. Fue Seisui Nena. Llevada en la mano, la poderosa hoja, 3 pies y 3 pulgadas y media de largo, era, por supuesto, Ama no Murakumo no Tsurugi. Usando una posición superior con una sola mano, la hime Miko de la espada balanceó la espada divina con ferocidad desde arriba. Por supuesto, también estaba usando la técnica secreta de la posesión divina. Esta chica era la más fuerte en el poder de combate entre las compañeras de Godou. Ella había estado de pie por una ligera distancia hace un momento, esperando el momento oportuno para esta oportunidad. Oh hoja imperial de Ama no Murakumo. Ruego que me concedas el honor del guerrero. Tomando la energía divina de su pareja, Ama no Murakumo no Tsurugi, ella giró la hoja con fuerza en todo su cuerpo. Además, la espada de color negro azabache todavía llevaba restos del poder divino de tormenta. Justo antes, la esfera negra había desaparecido debido al conseguir ser arrastrada por el ataque de carga de Lancelot, no porque se quedara sin energía. Si esta espada pudiera ser apuñalada en el cuerpo de Rama para desatar una tormenta gravitacional directamente, tal vez el cuerpo del gran héroe podría desaparecer, absorbido en Ama no Murakumo no Tsurugi. Sin embargo, Rama fue rápido y perceptivo después de todo. Al instante liberando la espada divina de la salvación, bloqueó Ama no Murakumo no Tsurugi. Un bloqueo, con las manos desnudas ante la espada negra azabache balanceada por encima de su cabeza, bloqueó el ataque sujetando sus manos sobre las superficies izquierda y derecha del cuerpo de la hoja. Godou todavía estaba ensartado por la espada divina de la salvación. La muerte estaba cerca. Sin embargo, todavía estaba sonriendo ferozmente a pesar de eso. Porque estaba convencido de que el enemigo había caído en su trampa. Tú finalmente cambiaste a la defensa. Después de haber capturado a Ama no Murakumo no Tsurugi en sus propias manos, Rama se sorprendió. En ese mismo instante, Ena mostró una segunda espada. En esta ocasión rara, tenía una funda de cuero colgando desde su cinturón. Usando su mano izquierda,
ella desenvainó la espada corta y hoja 50 centímetros cortando en el abdomen de Rama. Ena probablemente podría sentir el impacto de un golpe sólido a través de su mano izquierda. Sin embargo, no hubo sangrado. Rama no fue herido por el ataque. Después de todo, él era el hombre que había resistido con éxito incluso el golpe de palma de su eminencia Luao y la carga de Lancelot, de ahí que esto era natural. Sea como fuere, las siguientes palabras fueron grabadas en la hoja de la espada corta que Ena estaba usando. El que es y fue y ha de venir. Además, la energía mágica dorada fue fugándose desde todo el cuerpo de Rama en el lugar de la sangre. El poder mágico se elevaba hacia el cielo como un gas, difundiendo un dosel dorado en el aire. ¿Puede ser esto? Aflicción. Naturalmente, esta maldición de una cae sobre ti. Lo que le habló a Rama fue la segunda espada sostenida por la mano de Ena. Este fue el elemento que Erika y Liliana habían forjado juntos mientras Godou y las dos Himemicos estaban en el inframundo. Esto era para permitirle a Atena apuñalar la espada de la venganza en su enemigo a pesar de no tener siquiera la fuerza para mover su cuerpo. Este engaño había sido ideado por Erika. Magia para alterar la forma y la apariencia. Por casualidad, la transformación de Atena en una serpiente de plata la había convertido en una existencia similar en composición a organismos sintéticos creados por la magia. También gracias a eso, Liliana y Erika fueron capaces de trabajar juntas en una tarea común con éxito como una bruja y una maestra de la manipulación de acero, respectivamente. La espada corta declaró solemnemente con la voz de una diosa. Oh Rey Rama. El poder mágico en ti fue tomado del Santo Grial, aquello que fue absorbido desde el cuerpo de esta Atena. A medida que soy la propietaria original, es el deseo de una que puedas devolver una parte de ese poder. Una maldición. Usando la vida de una diosa como el precio, incluso alguien como tú no lo puede resistir. En el pasado, Rama había luchado contra el asesino de dioses con 10 vidas, en un duelo final. Hubo una razón por la cual el héroe de la salvación fue presionado completamente en una esquina. Es decir, la mujer en sí dentro de la esencia de la diosa Sita, se había negado a cooperar. Su último deseo se convirtió en una oración que unió el cuerpo de Rama, reduciendo su poder mágico en cierta medida. Y ese asesino de dioses había hecho uso de piedad, haciendo que la batalla terminara en una aniquilación mutua. Y ahora, a través de una diosa, la misma situación había sido recreada. Ahora veo. Y pensar que incluso las apariencias externas podrían ser alteradas. Tiene sentido lógico que yo fuera incapaz de sentir la presencia de la serpiente. Rama mostró una expresión de comprensión. El poder mágico dorado continuó derramándose fuera incluso ahora. Una gran fracción ya ha fluido fuera al igual que Godou estaba pensando eso, Rama hizo con una mirada dolorosa en su rostro. Debido a la maldición de Atena causando que su poder mágico total disminuyera, su estado despierto se disipó como resultado. La herida infligida por el corte de Ena resquebrajó ampliamente, derramando una gran cantidad de sangre. La situación ahora era la misma que la de vuelta en la antigua Galia, concluyendo eso, Godou obligó a su cuerpo a moverse. Basándose en la fuerza de vigor y la resistencia del camello, Godou movió por la fuerza su cuerpo a pesar de su corazón traspasado. Capaz de viajar a través del desierto, mientras que soportaba en silencio, el camello era el símbolo de la resistencia y la ferocidad. Usando este poder para desatar una patada giratoria, Godou lanzó su ataque final. ¡Gu! El enemigo usó al instante su mano izquierda para bloquear la patada dirigida a su sien. Sin embargo, Godou utilizó la fuerza de todo su cuerpo para enviar a Rama volando junto con esta mano. Al mismo tiempo, él entregó el poder mágico explosivo a través de la punta de su pie. Como resultado, el héroe asesino de reyes demonios fue enviado a volar por esta explosión de patada de muerte garantizada. Rodando de forma continua en el suelo por un tiempo, finalmente se detuvo. Un momento más tarde, Rama se incorporó con lo último de su fuerza después de sufrir este ataque de la muerte asegurada. Él miró fijamente en los ojos de Godou. Nos encontraremos de nuevo, Kusanagi Godou. Godou podía sentir a Rama en silencio expresar sus pensamientos de un encuentro futuro. Inmediatamente, el cuerpo del héroe brillaba con luz roja y luego vino una violenta explosión. La espada divina de la salvación, apuñalada en el corazón de Godou, procedió a desaparecer. Este fue el instante de la tercera victoria de Kusanagi Godou. Pero a pesar de eso, mientras que su conciencia se desvanecía poco a poco, Godou activó la encarnación del carnero. Al mismo tiempo, pensó para sí mismo. Esta fue una victoria superficial apenas alcanzada por depender de la ayuda de muchas personas y apilar varios casos de buena fortuna juntos. Pero la próxima vez, seguramente no iba a funcionar de nuevo. Hanuman probablemente iba a encontrar una manera de recoger la esencia de la tierra necesaria requerida por el gran ritual del pacto. Atena estaba a punto de morir también. Las cartas ocultas de Godou fueron prácticamente todas expuestas. En última instancia, ¿era su única opción? La idea que había visto a través de la princesa de cristal antes de que él se despidiera de los infiernos. Godou recordó esa solución particular.